Muchas gracias, Humberto. Buenos días para todos los colegas. Y aquí nos encontramos con una nueva edición del ciclo, en el cual, como dijo el doctor Bartaza, trataremos de analizar algunas características propias de la reciente sanción, media sanción en diputados del proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos y características de las novedades de ganancias, personas jurídicas y bienes personales, participaciones societarias en materia de aplicativos. Adentrémonos entonces en lo que es el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos. Vamos a dividir el tema en tres, que es lo que trae esta norma una vez que sea aprobada por senadores y entre en vigencia. Es lo que se refiere a actualización en materia de ingresos brutos para el monotributo, luego la exhibición del pago de componente impositivo para determinados sujetos adheridos al monotributo y bajo determinadas pautas, y luego el incremento de la deducción especial para determinados sujetos autónomos. Entonces, tengamos en cuenta en una primera instancia lo que fue el texto original del proyecto, ¿sí?, que se presentó oportunamente en la Cámara de Diputados. Este proyecto tenía como premisa adecuar, ¿sí?, la realidad de los monotributistas y autónomos al contexto de alta inflación que está viviendo nuestro país. Es así que, concretamente, en lo que se refiere a los ingresos brutos del monotributo, preveía un incremento, ¿sí?, del 29,12% en todas las categorías del monotributo. Este incremento está vinculado con la variación del índice de movilidad jubilatoria operada en el primer semestre del corriente año. Se consideraba que esta nueva tabla del monotributo, lo que se refiere para ingresos brutos, iba a resultar de aplicación a partir del 1 de julio de este año y por ende aplicable para la recategorización que vence el 20 de julio. Y por último, se delegaba en el Poder Ejecutivo la posibilidad de adelantar las actualizaciones al primer semestre en el mes de julio. Esto es lo que ya teníamos en consideración respecto a lo que es el proyecto original. Vamos a ver los antecedentes, que vale la pena recordar, ya que las normas del monotributo han sufrido modificaciones a lo largo de todo el año en lo que es materia de actualizaciones, ¿sí? Nada en el fondo, salvo lo que ya conocemos para lo que es el pase al régimen general, pero en materia de actualizaciones nos encontramos en enero del 2021 con que estaba suspendido el índice de movilidad jubilatoria por aplicación de la ley 27.541, con lo cual el fisco no pudo actualizar en tiempo y forma, ¿sí?, la tabla del monotributo en enero del 2021 porque no tenía índice a los efectos de hacer esa actualización. Es por ese motivo que la ley 27.618 estableció, ¿sí?, un índice especial solo aplicable a enero del 2021, que fue la variación del haber mínimo garantizado, que esa variación operada a lo largo del 2020 fue del 35,31% y es por ese motivo que los valores vigentes de ingresos brutos, alquileres anuales devengados, precio unitario máximo de venta, entre otros, fue actualizado por este porcentaje en lo que fue enero del 2021. Y resultó de aplicación para las recategorizaciones que se hacen en enero del 2021 bajo determinadas pautas que previó la norma, dado que se había publicado recién en abril esta ley. Ya de antemano sabemos que esta actualización tuvo corta vida porque estuvo vigente de enero a junio inclusive del 2021, pues dada la alta inflación que está viviendo nuestro país, el Poder Legislativo decidió encarar una nueva actualización, pero ahora esta vez fue exclusivamente sobre el parámetro de ingreso bruto. Es así que la ley 27.639 definió una nueva escala, pero no aplicando un porcentaje uniforme para cada una de las categorías, sino asignando un monto específico para cada una de ellas. Es lo que tenemos en pantalla. En julio del 2021 pasó a ser el ingreso máximo
correspondiente para poder estar en el monotributo a la actividad de servicios pasó a 2.600.000 y actividad de venta de bienes a 3.700.000. Aquí nos encontramos con que lo que pretendió el legislador es establecer una escala progresiva y vemos que la actualización fue más alta para las escalas de la primera parte de la tabla y los importes de mayores ingresos tuvieron una actualización menor. Hay que destacar que en el primer semestre del 2021 la variación del índice de movilidad jubilatoria fue del 21,17 aproximadamente, lo que advertimos entonces que desde la categoría H en adelante esta nueva escala resultó con una actualización menor a este índice de movilidad jubilatoria. Por otro lado, ¿sí? Llegamos ya a lo que es el año 2022. Ya teníamos a lo largo de todo el 2021 la publicación del índice de movilidad jubilatoria, con lo cual el fisco podía cumplir con lo previsto en el artículo 52 del anexo de la ley del monotributo. Recordemos que ese artículo prevé la actualización de los valores de enero del año pasado por la variación del índice de movilidad jubilatoria operada en el año en curso, con lo cual tenía que tomar a prima facie los valores vigentes a enero del 2021 y aplicarles el índice de movilidad jubilatoria del 2021 de esa variación que fue el 52,67%. Pero nos encontramos en enero del 2021 en la página del 2022 en la página web de AFIP con la escala de ingresos brutos que tenemos aquí definida, esta tabla que está recuadrada en negro, en el cual, si hacemos la comparación, fue una variación del 26%, ¿sí?, contra lo que fue la actualización prevista por la 27639. Lamentablemente, como a través de la resolución 4309, en su artículo 100, la AFIP se autodelegó la publicación de la tabla de actualización en la página web y no emite una resolución general a efectos de establecer los montos actualizados, desconocemos los fundamentos que tuvo a los fines de aplicar este criterio de actualizar los valores de la 27639 por el 26%. Pero tenemos en consideración algunos indicios. El Poder Legislativo había establecido una tabla con valores progresivos de ingresos brutos y la variación del índice de movilidad jubilatoria del segundo semestre fue del 26%, con lo cual nos permite inferir que ese fue el criterio que adoptó el fisco, sin perjuicio de que la ley 27639 no previó modificación alguna al artículo 52 y debiera haberse quedado establecido el criterio a adoptar para la actualización posterior. Volvemos a insistir que es llamativo que la categoría H y J y K quedaron por debajo del índice de movilidad jubilatoria de todo el año 2021, que es del 52,67%, que es lo que prevé concretamente la ley del monotributo. Hay otra particularidad de lo que es la actualización, que, como dijimos, la ley 27639 solo modificó el parámetro ingresos brutos y no modificó ni actualizó en el año 2021 el monto de alquileres devengados anualmente o precio unitario máximo. Aquí la lógica tendría que haber sido aplicar lisa y llanamente lo que dice la ley del monotributo y actualizar estos importes por el 52%. Sin perjuicio de eso, observamos en la página del organismo fiscal que la actualización fue del 26%, es decir, por la variación del segundo semestre del año 2021. Es decir, hoy el legislador no solo pretende solucionar el problema de la inflación que se suscitó en este primer semestre, sino que lamentablemente las tablas y los valores del monotributo vienen atrasados por aplicar, a mi criterio, erróneamente la propia actualización que prevé la ley del monotributo. Ahora sí, vayamos al texto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y nos encontramos con que la sanción definitiva por diputados generó una modificación
en el índice de actualización, ya que las categorías A, B y C tuvieron una variación, un incremento del 60%, la D del 44% y recién a partir de la E se aplica el índice de movilidad jubilatoria del primer semestre, que era lo que preveía el proyecto presentado al ser ingresado a la Cámara. Entonces, de aprobarse en senadores, el nuevo monto máximo de ventas para la categoría H, que es la máxima para prestaciones de servicio, pasa a 4.229.000 pesos y la K, que es para venta de bienes, pasa a 6.019.000 pesos. Ahora, para refrescar y repasar a modo de síntesis lo que venimos charlando, tenemos esta presentación aquí que hay que considerar lo siguiente. Estos nuevos valores que comentamos recién van a resultar de aplicación a partir del 1 de julio del 2022. Van a tener que ser utilizados a los efectos de la recategorización que vence el 20 de julio próximo. Recordamos que no se actualizaron los parámetros alquileres devengados y precio unitario máximo de venta. No hay ningún perdón para los sujetos monotributistas que quedaron excluidos en el primer semestre por haber superado el monto máximo de ventas actualmente vigente, con lo cual recuerden que si lo superaron, quedaron excluidos desde la 0 hora del día en que se produjo la causal de exclusión. Se faculta, ¿sí?, al Poder Ejecutivo a actualizar, ¿sí?, con antelación, a esperar al año, ¿sí?, a julio, van a poder, a partir del año próximo, si se aprueba este proyecto, el Poder Ejecutivo va a poder adelantar la actualización teniendo en cuenta el primer semestre de la variación del índice de movilidad jubilatoria. Y se ha instado al fisco para que dentro de los 10 días de que entre en vigencia la ley puedan establecer las modificaciones que correspondan a los efectos del adecuar estos cambios normativos que prevé la norma. Hasta aquí entonces lo que es tema actualización. Ahora pasemos a la exhibición del ingreso del impuesto integrado por parte de algunos sujetos monotributistas. La norma que tiene media sanción, el proyecto de ley, todavía no es ley, contempla que los sujetos monotributistas que están en la categoría A o B no estarán obligados a ingresar el impuesto integrado, es decir, el componente impositivo, excepto que tengan ingresos derivados de cargos públicos, trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones o retiros, tengan ingresos por ejercer actividades de dirección, administración o conducción de sociedades, tengan ingresos derivados de prestaciones financieras, compraventa de valores mobiliarios y participación en utilidades de sociedades bajo determinadas pautas, o, en su caso, obtengan ingresos vinculados con lo que es locación de bienes muebles o inmuebles. En concreto, si tengo alguna de ingresos por estas actividades que mencioné, no voy a gozar de esta exhibición del pago del impuesto integrado. Las modificaciones que recién mencionamos entran en vigencia a partir de que se publique en el boletín oficial la ley y tendrán efecto a partir del 1 de julio próximo. Con respecto al tercer punto que nos trae aquí con relación al alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, tenemos la modificación del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, concretamente el apartado 1 del inciso C del artículo 30, en donde se incrementa y pasa de una vez, que es el texto actualmente vigente, a 2 veces y media la deducción especial para aquellos autónomos que trabajen personalmente en la actividad o empresa, y pasa de 1 vez y media a 3 veces la deducción especial para aquellos nuevos emprendedores y nuevos profesionales. Con lo cual, los nuevos valores que estarían vigentes para el periodo fiscal 2022 de aprobarse este proyecto serían los siguientes. Sin cambios, el monto de ganancias no imponibles pasaría de 505.000 pesos a 883.000 pesos
la deducción para autónomos que trabajen personalmente en la actividad y de 631.000 pesos a 1.010.000 pesos, perdón, en el caso de nuevos profesionales o emprendedores. Aquí vemos entonces también una pequeña variación en lo que era el texto original del proyecto. Afortunadamente lo han incrementado. Entonces, con esto terminamos lo que es el proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos y pasamos a brindar algunas precisiones de lo que es el aplicativo de ganancias personas jurídicas, ¿sí? Que ya está en vigencia para las presentaciones que se realizaron con los cierres de diciembre del 2021 y concretamente recepta lo que fue la modificación del artículo 73 de la Ley de Ganancias, ya que pasó a tener una escala progresiva y no una tasa proporcional este impuesto. Y tenemos que tener en cuenta que este aplicativo fue aprobado conforme lo prevé la resolución 5189 que tenemos en pantalla, que aprobó la versión 20 y a los pocos días, dado que se han suscitado algunos errores, tenemos ya desde el 4 de mayo publicada en la página web de AFIP la versión 20 Release 1. ¿Qué novedades trae a modo de resumen que nos lo comunica el propio organismo fiscal? Es que se introduce la escala progresiva, como dijimos, ya no tenemos la alícuota proporcional, permite identificar la amortización acelerada en los términos de la ley 26.270 y de la ley 27.653 y se incorpora la posibilidad de importar las percepciones aduaneras de la resolución general 3577. Recordemos que esta resolución es la que se relaciona con exportaciones asimilables a triangulación. Algunas características en lo que es la visual, ¿sí? Y no tanto la funcionalidad del aplicativo, lo tenemos en la pantalla inicial. A la parte superior de nuestra pantalla nos encontraremos con esta información general vinculada a el periodo fiscal que estamos liquidando, la secuencia si es original o rectificativa y si estamos frente a un ejercicio regular o irregular. Nos brinda los datos del balance, activo, pasivo, estado de resultados, resultado del ejercicio y patrimonio neto del ente y la determinación del resultado final de fuente argentina y fuente extranjera junto con el impuesto determinado. Esta es una novedad respecto a información visual, podríamos decir, y no funcional. Yendo a lo que es la pantalla de datos descriptivos, cuando nosotros completamos esta pantalla, habitualmente venía por defecto la alícuota vigente, ¿sí? Teníamos en su momento la del 35, después pasó el 30, y ahora tenemos un botón desplegable de alícuotas, pero cuando iniciamos la carga, la alícuota siempre aparece en el 25%, que es la menor de la escala progresiva, ¿sí? Es así entonces que no podemos elegir otra más que la del 25%, sin perjuicio de que una vez que carguemos la información, el aplicativo va a determinar el tributo conforme la escala progresiva vigente. En lo que es el tema de amortizaciones aceleradas, en la carga de los bienes de uso nos encontramos en la pantalla inicial de carga, ¿sí? Con una imagen que aparecen los números de leyes al principio, como lo estamos viendo en la imagen de la izquierda, y una vez que ingresamos a la lupita para cargar los datos de cada uno de los bienes, podemos elegir concretamente cuál es la ley por la cual vamos a aplicar la amortización acelerada del bien en cuestión. Y con esto terminaríamos con estas cuestiones que vimos de novedades en materia del aplicativo de personas jurídicas. Yendo al aplicativo del impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones societarias, cuyo vencimiento está operando próximamente, tenemos que tener en cuenta que la resolución 5203, que se publicó en el boletín oficial a comienzos de este mes, aprobó la versión 5 del aplicativo de bienes personales, acciones y participaciones. Como novedad,
fundamental es que se introducen cambios a efectos de poder hacer uso de los beneficios establecidos en la ley 27613, ¿sí? Que era la ley vinculada al blanqueo de la construcción y el incentivo a los contribuyentes que inviertan en determinados inmuebles, entre otros. Es por ese motivo entonces que cuando vamos a cargar una nueva declaración jurada, en la pantalla de detalle del capital de la empresa, siempre poníamos el activo, el pasivo, los aportes de capital y automáticamente determinaba el patrimonio neto, que lo tenemos en azul, y la base del cálculo para el prorrateo, que también está en azul, el aplicativo. ¿Qué tenemos que cargar como dato nuevo? El monto de los bienes exentos conforme el artículo 3 de la 27613. Como vemos en pantalla, no cambia ni el patrimonio neto ni la base del prorrateo en esta pantalla. Tenemos 12 millones de activo y 2 millones de pasivo, nos deja en base de prorrateo y en patrimonio neto los 10 millones, y el millón, como vamos a ver ahora, no afecta aquí, sino en la pantalla de datos de los accionistas, socios o fiduciantes. ¿Qué tenemos de nuevo en esta pantalla? Lo que tenemos recuadrado en rojo. Tenemos que cargar el porcentaje de bienes exentos, el cuadradito chiquitito que tenemos en la primera parte del recuadro rojo, y automáticamente hace el cálculo del monto de los bienes exentos. Recuerden que en la pantalla anterior habíamos cargado 1 millón de pesos de monto total de bienes exentos, aplicado el 95,09 de porcentaje de bienes exentos que corresponden a este socio. Tenemos los 950.900 de activo exento de este sujeto y una base imponible individual de 8.558.100. Entonces aquí tenemos uno de los cambios vinculados al artículo 3, a la aplicación del artículo 3 de la 27613. Por otro lado, lo que tenemos es la exposición, ¿sí?, en la determinación del impuesto. La base imponible, entonces, es el patrimonio neto menos el total de los activos exentos. Y sobre esos 9 millones se aplica la tasa del 0,5% y da los 45.000 pesos de impuesto a ingresar. Otra de las modificaciones está vinculada ya no con el activo exento, sino con el porcentaje de pago a cuenta que puede computarse conforme el artículo 4 de la 27613, con lo cual en la pantalla de determinación del impuesto, cuando vamos a la lupita correspondiente al pago a cuenta de inversiones inmobiliarias, nos despliega esta segunda pantalla en la cual hay que cargar el monto del valor de la inversión inmobiliaria, el porcentaje del 1% es automático y tenemos un pago a cuenta de 10.000 pesos y tenemos que ingresar el número de copy, que son 18 caracteres, y luego, una vez que llenamos esta pantalla, volvemos a la pantalla de determinación de impuesto y vemos que los 10.000 pesos que había determinado en el pago a cuenta se reflejan en el total del pago a cuenta, a los efectos de computarlo, vale la redundancia, como pago a cuenta, y el impuesto determinado de 40.000 pesos pasa a ser de 30.000 pesos. Entonces, hasta aquí fue la exposición vinculada con alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, aplicativo de personas jurídicas y aplicativo de bienes personales, acciones y participaciones. Espero les haya resultado de utilidad. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos los colegas. Tenemos una pregunta de Maximiliano Pérez. Nos consulta si el proyecto de ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos contempla algún beneficio para el régimen de seguridad social autónomos, y la cuestión concreta es que no. El título 2 de este proyecto de ley, que se vincula con autónomos, se circunscribe exclusivamente a lo que conversamos, que es la modificación del apartado 1 del inciso C del artículo 30 de la Ley de Ganancias, que es el incremento de la deducción especial bajo determinadas pautas. Así que esto sería todo. Muchas gracias.